Ciro, por la mañana, buenos días. Lourdes, buenos días. Buenos días. Sí, Los Ángeles Azules son de Iztapalapa para el mundo. Nosotros aquí en Radio Fórmula. Ciro Gómez Leiva por la mañana desde la del Valle para el mundo. A través de... Desde la Benito Juárez. Desde la Benito Juárez para el mundo. Bueno, antes que nada, felicidades por el logro del Grupo Plural. Gracias, Ciro. Sí, la verdad, la impugnación nos negaron ese derecho y ganamos en el tribunal. El derecho a asociarnos y a expresarnos en la comisión permanente, que es la que decide, por ejemplo, las licencias del presidente por 60 días, que es la que decide desplazar Guardia Nacional, que decide en recesos embajadores y cónsules. Entonces, que no esté la voz de Movimiento Ciudadano en diputados, también ganó, o Grupo Plural en el Senado, pues era antidemocrático. Lo dijimos en la tribuna y acudimos en impugnación al Tribunal Constitucional en materia electoral, que es el Tribunal Electoral, y lo ganamos por mayoría. Creo que es una sentencia histórica que cambia el paradigma que tenía el tribunal, es decir, se tiene que revisar la constitucionalidad de los actos del legislativo a partir de ahora. Bueno, y esto significa que cuando venga el próximo periodo extraordinario, que llegará cuando termine el periodo ordinario termina el último día de abril. Bueno, comienza ya la próxima semana el periodo ordinario, 1 de febrero, va del 1 de febrero al 30 de abril. Cuando termine ese periodo, se instalará una comisión permanente en los primeros días de mayo y ahí habrá un representante, un senador del Grupo Plural. Efectivamente. Algunos de ustedes 5, ya ustedes dirán quién. Exactamente. En recesos, o sea, cuando son los recesos, actúa la comisión permanente y nosotros no podíamos no estar. Y yo creo que ganamos en voz para los ciudadanos y yo estoy seguro que haremos un papel correcto, digno, sin odios, sin resentimientos contra nadie. Mi respeto a todas las magistradas, los magistrados, independientemente de cómo votaron. Bueno, hay muchos temas que comentar contigo, Germán, pero pues comencemos con el asesinato de otra periodista, de nueva cuenta en Tijuana, y la forma en que se dio este asesinato, que además está rodeado de un conflicto que tenía la periodista asesinada, Lourdes Maldonado, con la empresa del ex gobernador de Baja California. No estamos haciendo una relación, no estamos diciendo que por esa razón la mataron, pero lo cierto es que otro periodista asesinado, 28 en lo que va, 13 en lo que va del año, 28 en el sexenio, 80 y tantos en lo que llevamos de este siglo. Sí, Ciro, la verdad es que es lamentable y condenable. Esas son las palabras que a mí me gustaría oír desde Palacio Nacional, que se condena con rotundidad, con categoría, un asesinato a un periodista. Y no porque la vida de un periodista valga más que la de otro, no, sino porque el asesinato de un periodista asesina también nuestra libertad de opinión, nuestra libertad de expresión y en alguna manera nuestro derecho que tenemos los ciudadanos a ser informados. Intimidar a un periodista, o más bien la muerte de un periodista, intimida a los supervivientes y las condiciones de trabajo, sobre todo en lo local para los periodistas, son de veras precarias en materia de seguridad. No es que los amenace solo un criminal o que los amenace, también los puede amenazar un gobernante, un político, y yo creo que eso debe ser condenable y debe investigarse todas las líneas de investigación. Tampoco yo hago ninguna conjetura de relación entre el exgobernador Bonilla y el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, pero todas las líneas se deben investigar, todas las líneas deben buscarse si hay pruebas o no. Yo insisto en que no hay libre opinión, no hay libre expresión, no hay derecho a la información pleno en México si se intimida a
los periodistas, si se asesina a periodistas, si se agrede a las y los periodistas que yo los veo ahora muy unidos y que yo creo que eso es una señal buena de fortaleza del gremio y mi solidaridad para todos los periodistas. No se puede estar lastimando y engañando e intimidando a los periodistas. Hoy el presidente en la mañanera dice que es conservador, Animal Político, la página de Animal Político de Daniel Moreno, a quien yo creo que es un periodista serio, correcto. Entonces, también esas expresiones en la mañanera contra los periodistas también abonan a un terreno de agresión. Más de 3 años, con el presidente de la República, duro y dale, con la prensa, con los periodistas, con los analistas, con los historiadores. Pues esto abona. Duro, no estoy diciendo, por supuesto, que el presidente es responsable, ni absolutamente no estoy diciendo eso, sino que abonan a un contexto, a un entorno de agresión a los informadores y a las informadoras de nuestro país. Mi solidaridad para con quienes están amenazados, para quienes se juegan literalmente la vida para informarnos, y mi desprecio rotundo a quienes asesinan e intimidan periodistas. Y da la impresión, después de ver los hechos de ayer en un poblado no muy lejano a Chilpancingo, que hay problemas que desde luego este gobierno no va a resolver. Podríamos decir, ya no resolvió, pero que van a seguir ahí años y años en México, el de la violencia de los grupos criminales en ciertas regiones, el asesinato de periodistas. Yo me quedo al menos estos días, no sé si sea solo la sensación del momento, pero me quedo con la idea de que hay que acostumbrarse a vivir con eso, por generaciones. Ya llegó este gobierno, vendrá el próximo, seguramente van a ganar la próxima elección, luego en años vendrán otros gobiernos y esos problemas van a seguir ahí. Van a seguir ahí por años, por décadas. No hay capacidad para resolverlos, no la hay. Ciro, así como se intimida a los periodistas que sobreviven a la muerte de uno de ellos, también sería ejemplar que se castigara y no avanzara la impunidad cuando se asesina a un periodista. Se asesinó a Javier Valdés en Sinaloa. Hace ya muchos años, en Río 12. Y se premia con la nominación a quien debía perseguir ese delito como embajador en España, a Quirino Ordaz. La verdad, yo creo que castigar a un crimen, a un periodista, también es ejemplar de que hay voluntad para perseguir a los delincuentes y también eso daría certeza a el trabajo profesional de informar. Yo creo que la libertad de expresión está en peligro si no se combate este delito a los periodistas, si no se mejora los mecanismos de seguridad para periodistas, porque los periodistas tienen que ver con la información y con la verdad. Bueno, vamos a pausa, 8:20, más información. Seguimos conversando con Germán Martínez. Volvemos. Yo no he escuchado a nadie más allá del gobierno mexicano decir que el doctor López-Gatell es uno de los mayores especialistas de esta pandemia en el mundo, pero bueno, lo dice el presidente López Obrador, se puede entender que el presidente López Obrador defienda a su colaborador. Al defender al doctor López-Gatell, el presidente López Obrador está defendiendo o tratando de defender a sí mismo, diciendo que el desempeño del sector público de la salud ha sido excepcional durante la pandemia. Pero a mí lo que más me llama la atención de estas palabras, Germán, es cuando dice que lo que mueve esta denuncia, es decir, están denunciando dos personas que perdieron familiares por COVID. Y dice el presidente, su actuación al denunciar, entre otros al doctor López-Gatell, es de mala fe y de odio. Germán, ¿en dónde estamos? Se les murieron dos personas, dos familiares. Van, denuncian, y el presidente de la República dice, los mueve la mala fe y el odio. Ciro, la verdad es que a mí me gustaría escuchar más sensibilidad, más empatía, más consuelo o conduelo con quienes han
los familiares de quienes han fallecido por el COVID en México, que ya yo presumo van más de 500,000 mexicanos y mexicanas. Yo estoy con don Javier Cuello Trejo por exigirle responsabilidades penales, jurídicas, a Hugo López-Gatell. Que es el abogado que representa a estas dos personas. Sí, don Javier. Sí. Yo insisto en que el manto protector de López Obrador no le va a alcanzar a López-Gatell y que va a tener que rendir cuentas. Y si fuera López-Gatell el de los más prestigiados en el mundo, el presidente se hubiera atendido su padecimiento de COVID con López-Gatell y el propio presidente informó que lo atendieron médicos calificadísimos en el heroico ejército, en el hospital militar. No se fue a atender, como él mismo lo dijo, con Hugo López-Gatell. Se fue a atender con médicos verdaderamente calificados que se desempeñan en uno de los institutos orgullo de salud en México, el Hospital Central Militar. Y se ha ido a atender al Instituto Nacional de Nutrición, donde están los médicos calificadísimos de este país que dirige el doctor Kersenovich. Ahí están los médicos calificados. O en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí están los médicos calificados que se juegan la vida. México es de los países que más personal médico ha muerto por COVID. Esto, un subsecretario de Prevención de la Salud tiene alguna responsabilidad por no cuidar a su personal. Si López-Gatell cuidara a los médicos como el presidente lo cuida a él, pues morirían menos médicos en este país. No es mala fe, no es odio reclamar justicia, es dignidad cívica, que yo le aprecio a Javier Cuello y a sus colaboradores. Pues estas dos personas que son las que presentaron la denuncia. Y en el balance a 2 años se podrá decir en descargo del doctor López-Gatell que bajo su conducción se lanzó una, podemos llamar exitosa, campaña de vacunación. Sí. Vamos a calificarla así, que bajo una presión extrema y totalmente desconocida, los hospitales públicos se fueron adaptando a la demanda brutal, sobre todo en algunos momentos de la pandemia, y como sea, respondieron algunos de ellos, o buena parte de ellos. Podrá haber puntos sin duda en descargo de la actuación del gobierno federal en ese tema, pero 400, al día de ayer, 465,000 mexicanos muertos, reconocidos. Aquí no entramos en el exceso de muertes, en otras cifras, reconocidos por la Secretaría de Salud y por el Registro Civil. 465,000 mexicanos muertos por COVID, varios de ellos personal médico. ¿Son una cifra para decir que se manejó bien una pandemia? Nada más ese dato, ¿eh? Así le contrastes la campaña de vacunación, la reacción que fueron teniendo los hospitales, la capacidad de adaptación, de entendimiento, de comprensión de la pandemia que se estaba enfrentando. Pero con 465,000 muertos reconocidos al día de ayer, es muy difícil decir que a la cabeza de esto estuvo un profesional de excelencia. Esto es un fracaso y hay mucho dolor del que debe rendirse cuentas. Yo quiero dejar la nota optimista y pesimista como lo pusiste, ni no dejar la nota pesimista al final. No nos debe llenar de pánico a la sociedad, ni de miedo el COVID. Y sí, una gestión internacional correcta de traer vacunas. También. Eso hay que decirlo. Sí. Y es de Marcelo Ebrard y hay que decirlo con toda claridad. Y una campaña que funcionó, Germán. Una campaña de que nos hubiera gustado que fuera más rápido, que alcanzara más gente, pero que funcionó. Hoy podemos decir que funcionó. Sí, y la verdad es que en eso no hay duda. Por eso no nos mueve la mala fe ni el odio. Nos mueve un análisis objetivo y damos palomita a quien se la merece, pero queremos hacer rendir cuentas a Hugo López-Gatell. Y denunciar la muerte de un familiar no puede ser un acto de mala fe y de odio. Esas dos personas perdieron la vida de familiares por COVID y acusan
de ello, negligencia de hospitales públicos. 8:35, volvemos. Pues nada, Ciro, yo a mí me preocupa, para cerrar, me preocupa que la cuarta transformación parece estar en contra de la inteligencia, del conocimiento y de la excelencia académica. No se puede haber reformado los estatutos del CONACYT como se reformaron para aplastar al CIDE, porque no pasaron por el Consejo Académico. Y en esa lucha yo prefiero estar del lado del historiador Jen Meyer que del lado del historiador Salmerón, acusado de acoso sexual. Ha sido reiterados las críticas al ITAM, al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, a la UNAM, al CIDE, pero me sorprendió muchísimo un artículo de un exdiputado que yo coincidí con él en la Cocopa, en Chiapas, con Gilberto López y Rivas. ¿Cómo no? Editorialista de La Jornada, y tengo La Jornada, que no puede ser un periódico... editorialista de toda la vida de La Jornada, no, toda la vida de muchos años. Y para mí un hombre congruente con sus convicciones. Yo estaba en contra de muchas de ellas, pero para mí es un hombre decente. Y él, el viernes 21 de enero, aquí tengo la página de La Jornada, habla critica los recortes presupuestarios a la ENA, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es otro de los centros académicos de excelencia en este país. Y dice, literal, López y Riva, es la ENA que las políticas neoliberales del gobierno anteriores y del actual, acusa al gobierno actual de neoliberal, han llevado al borde de la inoperancia al acortar el presupuesto para el cumplimiento de sus funciones académicas, administrativas y de mantenimiento mínimo de las instalaciones. También se le recorta a la Escuela Pública de Antropología e Historia. Y dice que similar situación presenta el resto de las escuelas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como es la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que está en Chihuahua, la Escuela Nacional de Conservación, la de Restauración y Museografía, así como casi todos los centros de trabajo a escala nacional, como museos, zonas arqueológicas y centros regionales. Estos recortes son recortes asesinos de la cultura, y esta modificación de los estatutos en el CONACYT intenta asesinar a nuestra inteligencia en México. Mi solidaridad con la ENA, con la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con la UNAM, con el CIDE, con el Tecnológico de Monterrey, con el ITAM y con todos estos centros de saber que están siendo acusados política o presupuestariamente. Bueno, pues muchas gracias. Ya que tocas el tema del señor Salmerón, desde el lunes el gobierno de Panamá, a través de su canciller, le habría hecho llegar una opinión al gobierno mexicano sobre el señor Salmerón, a quien el presidente ha defendido con todo. Y otra vez con un argumento que lleva a preguntar, ¿y dónde están las víctimas? ¿No? ¿Dónde están los derechos de las víctimas? Cuando el presidente dice, es politiquería, es una campaña de linchamiento, que presenten pruebas. Y si hay pruebas, pues obviamente no vamos a proponer al señor Salmerón, pero si no, es pura politiquería. Son testimonios de mujeres, testimonios consistentes, testimonios que parecen verosímiles, que parecen confiables, que parecen creíbles. Eso no es suficiente para procesar a alguien, lo sabemos, pero parecen serlo. Y la respuesta desde Palacio Nacional es linchamiento. Dice que es una campaña de linchamiento, dice que es politiquería, y le dice a estas mujeres, no les creemos nada, vayan y preséntense ante el Ministerio Público. Y ahí empezamos a hablar. Duro, durísimo. Y todo esto por defender ¿a quién? ¿A quién? A un señor que ahora sí que qué historia tiene en el servicio público. En el servicio público, o en lo que sea, ¿no? A un biógrafo de Pancho Villa que no es precisamente un ejemplo de aprecio a la mujer.
Yo les creo a las mujeres, yo les digo a las mujeres que no se callen, que griten, que denuncien, y a mí me gustaría mayor empatía de parte del gobierno hacia las denuncias que se hacen y no convocarlas a que se revictimicen en un ministerio público, en un juzgado, a recordar situaciones dolorosas, violaciones a su dignidad. Y yo no quiero dejar de comentar la lección diplomática que da Panamá. Dice, ya comuniqué por las vías diplomáticas. Así es. Es decir, no lo hice en una rueda de prensa o en una mañana. No se dieron cuenta nuestros pares de México en una expresión pública, sino por las vías diplomáticas que son de cautela, son de sigilo, son de aproximación entre dos pueblos y entre dos gobiernos. Yo no sé qué le comunicó Panamá a México, pero... Algo que México no quiere comunicar, por la razón que sea, no quiere comunicar, porque se está guardando la carta para decir, ya ven, todos los que reclaman por Salmerón, vean los elogios que recibe desde Panamá. Los panameños están felices con su nombramiento. O quizá porque los panameños, en alguna línea, diplomáticamente, cuestionan el nombramiento del señor Salmerón. Lo cierto es que, pues eso lo informó el martes la canciller de Panamá, diciendo que el día anterior, es decir, el lunes, le hizo llegar esta comunicación al gobierno mexicano, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, supongo. Ayer el presidente dijo que no estaba enterado. Pues bueno, entonces Marcelo Ebrard no le informó. Yo creo, yo como senador de la República, en solidaridad con las mujeres que han sido acosadas en este país, y yo les creo a las mujeres que han dado unos testimonios, yo no votaré por Salmerón para embajador en Panamá, y no me mueve odios ni rencores, porque votaré en favor de Suárez del Real, que fue exsecretario de gobierno de Claudia Sheinbaum. Un caballero, una gente correcta, para jefe de la oficina en Estrasburgo. Pondrá su sola presencia, su conducta, pondrá en alto a México en Estrasburgo. Pero no importa que tú votes en contra del señor Salmerón, porque con el voto de los senadores de Morena y aliados y de las senadoras, muchas de ellas furiosas, rabiosas, enojadas con el nombramiento de Pedro Salmerón, no tendrán la capacidad política y no tendrán, y lo digo con mucho cariño, no tendrán el valor para enfrentársele, ni siquiera en este caso, al presidente de la República. Así que, pues tú votarás en contra, pero una mayoría, si es que esto procede, votará en favor de este señor Salmerón. Bueno, suerte. El martes inicia el periodo ordinario. Suerte, gracias, va a venir Ciro. Buenísimo. En una de esas, por ahí de abril, les cae la papa de la reforma eléctrica ya aprobada por diputados. Y varios temas que ya comentaremos. Va a estar muy bueno este periodo. Suerte a la selección mexicana, que la va a necesitar. Esa selección es más triste que algunas estadísticas, ¿no? Muy bien, Ciro, gracias, un gusto estar aquí. Bueno, gracias a Germán Martínez. Terminó la mañanera, Sofía. Pásele por acá, compañera. Hoy ya están hablando, se van a dar toda la vuelta, ¿viste? Sí, eso es movilidad. Hoy ya llegaron los petroleros. Qué espectáculo de los aspirantes a dirigir el sindicato petrolero. Les pusieron ahí tarima en Palacio Nacional. A suceder a La Quina y a suceder a Romero de Champs. Pues mucha suerte a todos. ¿Ya acabaron? Ya acabaron a las 8:30. Del senador. Senador, que tenga buen día. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias, Sofía. Y felicidades, las matemáticas estaban bien. Sí, gracias, muchas gracias. Como diría el senador Martínez, 5 son más que ¿qué? 5 son más que 4 y más que 3. Eso. Me enseñó mi maestro de Quiroga, Michoacán, en la primaria. Gracias, Germán.